hoy tu nombre en alto, que tu reino se establezca en la alabanza, que tu pueblo te declare tu poder. Bendito sea el Señor. Hola, buenos días, que Dios les bendiga. Les habla la pastora María Eugenia Porras y hoy quiero compartir con ustedes la palabra, un tema que he titulado una palabra que nos instruye. Está basado en el Salmo 119, verso 11, que dice así: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Vamos a traducirlo. En mi corazón he guardado tus palabras para no pecar contra ti. Cuando en la Biblia habla de tus dichos, tus testimonios, está hablando de la palabra de Dios. Hermanos, el libro de los Salmos es intensamente personal. En este libro, diversos hombres de Dios testifican de sus alegrías y de sus tristezas, de sus victorias y de sus derrotas, de sus certezas, pero también de sus dudas. Y como dijo el apóstol Pablo, de las experiencias de Israel durante su larga peregrinación desde Egipto a la tierra prometida. Y dice la palabra en 1 Corintios 10, verso 11, estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Hoy vamos a meditar, a someter a examen interno una palabra que nos instruye, que nos enseña, que nos dejó el autor del Salmo 119 cuando en el versículo 11 dijo así, dijo: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Esta breve palabra nos enseña respecto de tres cosas importantes. ¿Cuáles son? Número 1, nos instruye respecto a un grave peligro. ¿Cuál es el grave peligro que tenemos por delante? El de pecar contra Dios. ¿Por qué? Porque el pecado nos priva de la ayuda de Dios en esta vida presente. Recuerden que el pecado nos separa de Dios. El pecado, la muerte espiritual, nos separa de Dios. Poco antes de la muerte de Moisés, Dios le mandó a decir a Israel lo que le sucedería si pecaban contra él. Y dice la palabra así: y se encenderá mi furor contra él en aquel día, y los abandonaré, y esconderé de ellos mi rostro, y serán consumidos, y vendrán sobre ellos muchos males y angustias, y dirán en aquel día: no nos ha venido estos males porque no está mi Dios en medio de mí. Pero ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día por todo el mal que ellos habrán hecho por haberse vuelto a dioses falsos. Y siglos después, por medio del profeta Jeremías, Dios reprendió el pecado de Israel así: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Una cisterna es un depósito subterráneo de agua llovediza, es decir, de agua estancada. Y en Jeremías 2:17 dice así y 19. Jeremías 2, verso 17. ¿No te acarrió esto el haber dejado a Jehová tu Dios cuando te conducía por el camino? Tu maldad te castigará y tus rebeliones te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Y el profeta Isaías dice: ay del impío, mal le irá, porque según la obra de sus manos le será pagada. En palabras del Señor Jesús, Él lo dijo así: porque separados de mí, nada podéis hacer. Número 2,
Y si no nos arrepentimos de nuestros pecados, para confiar de todo corazón en Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador, el pecado nos privará de la presencia de Dios en la vida venidera. Es decir, vamos a pasar la eternidad en el infierno. Así que en Apocalipsis 21:8 dice así: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. En tales condiciones seremos castigados con eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando Él venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado por todos los que creyeron. Ahora, esta palabra del Salmo 119, y dijimos que es el verso 11, nos enseña respecto a una protección adecuada. Los dichos de Dios, o sea, la palabra de Dios es una protección. La palabra de Dios nos ilumina y nos previene contra los peligros espirituales que nos acechan y nos guía al amparo de Dios. El salmista dice: el mandamiento de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Y también el salmista dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es luz a nuestro camino. Y por allá el salmista en el Salmo 119, 130 dice: la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Y el salmista también dice: la suma de tu palabra es verdad. O sea, ¿qué es la verdad, mi hermano? La verdad es la suma de la palabra de Dios. Y Jesús dijo también que yo soy el camino y la verdad y la vida, y que nadie llega al Padre si no es a través de Él. Entonces la verdad para un creyente es Jesucristo, y la suma de su palabra es la verdad para nosotros. Por eso el autor de Salmos, en el Salmo 43, verso 3, oró a Dios así: envía tu luz y tu verdad, y ellos me guiarán. Ellas me conducirán a tu monte santo y a tus moradas. Hermanos, además, la palabra de Dios nos capacita para vencer las tentaciones que el enemigo nos pone delante, como dice el salmista en el Salmo 91:4. Escudo y adarga es su verdad. ¿Y qué es una adarga? Es un escudo también, pero es un escudo más grande de cuero ovalado. La palabra tentar viene de una palabra griega que significa ser puesto a prueba. Y la palabra de Dios dice que Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Y en Santiago 1, verso 13 y 14, la palabra de Dios nos dice así: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. O sea, ¿qué es concupiscencia? Es las ganas de pecar que usted tenga. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Hermanos, la tentación no es pecado, el pecado es caer en la tentación. Así que la palabra nos ayuda para vencer las tentaciones, y también la oración nos ayuda. Por eso el Señor Jesús le dijo a sus discípulos: no pudieron orar ni una hora para no entrar en tentación. Con la palabra de Dios en su boca, Jesús de Nazaret triunfó cuando el diablo lo atacó después de un largo ayuno en el desierto, 40 días y 40 noches de ayuno. Jesús rechazó toda tentación, es decir, cuando fue puesto a prueba, con una apelación a las Sagradas Escrituras.
Siempre dijo, porque escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y siempre en todos estos, él venció a Satanás con la palabra de Dios en su boca. Siempre con el escrito está, que la sabía, esa palabra que la sabía de memoria como un buen judío. Esta palabra, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, nos enseña o instruye respecto a una disciplina necesaria, la de guardar o atesorar la palabra de Dios en nuestro corazón. Dice la Biblia, porque de lo que abunda en nuestro corazón habla la boca. Por eso es importante atesorar la palabra en nuestro corazón y declararla. Y hablo de disciplina. Y me recuerda esto lo que dice el autor de Hebreos. Es verdad que ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella son ejercitados. Esto significa que usted y yo tenemos que conocer la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos lleva del reino, de la mera emoción, al reino del Espíritu eterno. Y logramos este conocimiento a través de 3 formas. Número 1, oyendo la palabra de Dios. Por eso, en Romanos 10:17, el apóstol Pablo nos dice así: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Necesitas oír la palabra, estudiar la palabra para poder crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Número 2, tenemos que leer la palabra diariamente. Escuchen bien, diariamente. Y número 3, estudiarla de acuerdo con algún plan. Esto significa que debemos recordar la palabra de Dios. Y logramos esto al disciplinarnos en el aprendizaje de trozos selectos. El secreto de este aprendizaje consiste en la repetición de una frase corta hasta que se nos grabe en la memoria y luego proceder al aprendizaje de la frase que sigue. Cuando hayamos aprendido el pasaje completo, debemos repasarlo diariamente durante 2 semanas. Escuche bien, durante 2 semanas. Esto significa que tenemos que meditar en lo que hemos oído, en lo que hemos leído, estudiado y aprendido de memoria. Por eso el salmista en el Salmo 1, verso 2 dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. En la ley de Jehová, es decir, en la palabra de Dios, está su delicia. Y ahí el salmista también decía: oh, cuánto amo yo tu ley, es decir, tu palabra. Todo el día es ella mi meditación. De tus mandamientos, dice el salmista, he adquirido inteligencia. ¿Quieres inteligencia y sabiduría? Pues lo vamos a adquirir de la palabra de Dios. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Y finalmente, esto significa que tenemos que obedecer la palabra que hemos leído, que hemos oído, que hemos leído, estudiado, recordado y meditado. Sin este paso final, todo lo demás es en vano. Nosotros los creyentes debemos tener como la máxima prioridad la obediencia a la palabra de Dios. Así que creo que nosotros debemos pedirle perdón a Dios si por alguna circunstancia hemos sido negligentes con respecto a la lectura y al estudio de su palabra. Y debemos comprometernos a atesorar su palabra en nuestro corazón para no pecar contra él y para recibir la inspiración e instrucción que nos hacen falta para ser fructíferos, testigos de su gracia y poder para salvar. Así que, ¿qué le parece, hermanos, si oramos y le pedimos perdón a Dios si hemos descuidado
la lectura, el estudio de la palabra de Dios y la oración, porque realmente las dos cosas van juntas. Si usted y yo, hermanos, queremos ir a otro nivel espiritual, tenemos que disciplinarnos y sacar tiempo día a día para estudiar y meditar en la palabra de Dios y para orar, para hablar con Dios y para obedecer esa palabra. Y siempre recuerdo aquellas palabras que a mí me impactaron del hermano Gigi Ávila, que decía, el vivir sin orar es vivir sin Dios. Así que para nosotros como creyentes es un mandato el crecimiento, porque en el mundo espiritual lo que no crece se muere. Por eso el apóstol Pedro le decía, antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hasta aquí mi enseñanza y quiero que oremos, quiero bendecirlos. Padre, en el nombre de Jesucristo y en la comunión del Espíritu Santo, yo te doy gracias porque de verdad que la exposición de tus palabras alumbra, porque de verdad tenemos que guardar tu palabra para no pecar contra ti. Y hoy venimos ante tu trono pidiéndote perdón porque no hemos sido diligentes en estudiar y en escudriñar tu palabra y en ponerla por obra, para no ser oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. También, Señor, yo te ruego que cada día nosotros podamos disfrutar de hablar contigo, Señor, de orar, creyendo lo que dice la palabra, que la oración eficaz del justo puede mucho. Así que yo en el nombre de Jesucristo y en la comunión del Espíritu Santo, hoy vengo tomando autoridad y desatando, Señor, la voluntad de muchos que me están oyendo, que esa voluntad ha estado atada. Y Señor, hoy desato esa voluntad de toda dominación del enemigo que hace que ellos se alejen de tu palabra y que se alejen de los periodos de oración. Señor, oro para que en el corazón de cada uno de nosotros abunde tu palabra, creyendo que de lo que el corazón abunda, habla la boca, y que de lo que salga de nuestro corazón sea palabra, tu palabra, que va a edificar al oyente. Señor, yo bendigo a cada hermano. Si alguno en este momento está pasando por depresión, por aflicción, por tristeza, en el nombre de Jesucristo, recibe liberación. Recibe liberación en el nombre de Jesús de todo espíritu de tristeza, de depresión, de opresión y sobre todo de toda soledad, de toda angustia, de todo temor. El Señor vino a libertar al cautivo y abrir ojos de ciegos. Así que en el nombre de Jesús hoy declaro que todo espíritu de temor se va de tu vida, que se va toda opresión demoníaca en el nombre de Jesús, que se va en este momento toda soledad en el nombre de Jesús de Nazaret. Toda soledad y todo temor se va de tu vida. Y en el nombre de Jesús yo los bendigo, como dice la palabra que debemos bendecir a su pueblo. Que Jehová te bendiga y te guarde, que Jehová haga resplandecer sus rostros sobre ti, tenga de ti misericordia y ponga paz. Que Dios los bendiga y muchas gracias por sacar de su tiempo para escuchar estos mensajes. Que pase buen día.